Hola de nuevo, un examen de física de la OI 2017. El primer problema es un problema de campo gravitatorio. Me da como datos la masa de un cuerpo, 1200 kilogramos, que orbita a 6000 kilómetros del centro de un planeta. Ojo, si es del centro, esto es el radio de la órbita, con una energía cinética de 5,4 por 10 a la 9 julios. Me pregunta el periodo de ese cuerpo, de ese satélite, y la masa del planeta que lo atrae. Sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. También sabemos que en el tema de satélites empezamos siempre el formulario igualando la energía normal o centrípeta la aceleración normal o centrípeta con la aceleración gravitatoria o simplemente el campo gravitatorio. Igualando tenemos la velocidad cuando un cuerpo está en órbita, que es raíz de gm partido r. Sustituyendo esta velocidad tenemos el valor de la energía cinética de un cuerpo que está en órbita, que es un medio de mgmr. Simplemente sustituyendo la energía cinética, un medio, la masa, la g y la r, podemos hallar la masa del planeta. Despejamos, intentadlo, hacedlo siempre. Sí, y me da una masa de 8,1 por 10 a la 23 kilogramos. Por otro lado, también me preguntan el periodo. ¿Sí? Nosotros sabemos del movimiento circular que V es igual a omega por R. Y sabemos que omega es 2pi partido T. Combinando las dos fórmulas, sustituyendo omega por 2pi partido T, despejando el periodo, nos da que el periodo es 2πr partido v. Pero esta v la podemos despejar de aquí. El 2 pasa multiplicando, la m pasa dividiendo y el cuadrado en forma de raíz. Por tanto, la velocidad sería raíz de 2 energía cinética partido m. ¿Por qué hago esto? Simplemente para adecuar la fórmula a los datos que tengo. Y por tanto, sustituyendo la R por 6000 pasado a metros, ¿sí? La energía cinética por 5,4, 10 a la 9 y la masa por 1200, tengo un tiempo pasado a horas de 3,5 horas, que es el periodo de rotación del satélite. Seguimos con el ejercicio 2, un problema de campo magnético. Me dice que un electrón posee una energía cinética de 5 kiloelectronvolts. Recordad, 5 kilos son 5000, electronvoltio a julio, usamos el valor de la carga elemental, que es 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Me dice que el electrón entra sin desviarse en una región en la que hay un campo eléctrico y un campo magnético. El campo magnético me lo da 2,3 por 10 a la menos 3 teslas. Me pregunta la velocidad del electrón y el valor del campo magnético. Si me da la energía cinética del electrón, sí que no es más que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Despejando la v, el 2 pasaría multiplicando, la m dividiendo y el cuadrado en forma de raíz. Sustituimos la energía cinética en julios y la masa en kilogramos y tenemos como resultado una velocidad de 4,2 por 10 a la 7 metros por segundo. Luego me pregunta el valor del campo eléctrico. Yo tengo un electrón que entra en una zona en la que hay un campo eléctrico. Supongamos campo eléctrico penetrante.
Según la regla de la mano derecha aplicada a la ley de Lorentz, recordad, el dedo gordo, velocidad, estos dedos son el campo magnético. Por tanto, situamos la mano hacia adentro, pues el campo magnético es penetrante, el dedo gordo hacia allí y la palma de la mano me dice cómo se desvían las cargas positivas. El revés de la mano me dice cómo se desvían las cargas negativas. Al tratarse de un electrón, se desviará hacia abajo, pues la fuerza magnética que aparece será hacia abajo. Repito, según la ley de la mano derecha aplicada a la ley de Lorentz, mano así, dedo gordo, la velocidad, por tanto hacia allí, que es como la he dibujado yo. Esto significa que el campo magnético es perpendicular a la pizarra y penetrante, por tanto los dedos perpendiculares a la pizarra y hacia adentro. La carga de un electrón es negativa, por tanto la parte del revés de la mano, ¿sí?, lo que no es la palma, me indica hacia dónde se mueven los electrones, las cargas negativas. Por tanto, cuando el electrón penetra en este campo magnético, sí experimenta una fuerza magnética hacia abajo. ¿Por qué pongo un 1 en este esquema? Porque es lo primero que hemos deducido. Claro, si el electrón sufre o experimenta una fuerza magnética hacia abajo y el enunciado dice que no se desvía, es porque también sufre una fuerza eléctrica hacia arriba para compensar la fuerza magnética hacia abajo. Este 2 significa que es el segundo pensamiento o la segunda conclusión a la que hemos llegado. Primero, ley de la mano derecha, fuerza magnética hacia abajo. Para compensarla, fuerza eléctrica hacia arriba. Seguimos pensando, seguimos razonando. Sabemos que la fuerza eléctrica es E por Q. Si la fuerza eléctrica es E por Q, la fuerza eléctrica va hacia arriba, pero la carga es negativa. Si la fuerza eléctrica va hacia arriba, pero la carga es negativa, significa que el campo eléctrico debe de ir hacia abajo. Si la carga es negativa, la fuerza y el campo son de sentido contrario. Por tanto, la tercera conclusión a la que llegamos es que el campo eléctrico debe de ser, según la figura de la velocidad y la V, un campo hacia abajo. Por último, para que estas dos fuerzas se anulen, además de ser de sentido contrario, deben de tener el mismo módulo. Por tanto, igualando módulos, la fuerza eléctrica, ya lo hemos dicho, es E por Q. La fuerza magnética, según la llamada ley de Lorentz, es Q por V por B, por seno de alfa, pero como V y B son perpendiculares, el seno de alfa es 1. De aquí las Q se van y por tanto me queda que E es V por B. Sustituyendo la V por su valor y la B por su valor, operando, tenemos el campo eléctrico en newtons partido coulombio, 9,7 por 10 elevado a 4. Seguimos con el ejercicio 3, es un ejercicio de ondas, energía, intensidad, potencia de una onda, etc. Me dice que una explosión produce una energía de 10 elevado a 7 julios en un segundo. Energía partido tiempo es la potencia. Por tanto, estos 10 elevado a 7 julios en un segundo son 10 elevado a 7 vatios de potencia. Dice el enunciado que la mitad de esa potencia se convierte en ondas sonoras. Por tanto, la energía convertida es la mitad, la potencia es 0,5 por 10 a la 7 vatios. Me pregunta la intensidad de las ondas sonoras producidas sabiendo que son ondas esféricas.
La intensidad es la potencia partido por la superficie. La superficie de una esfera es 4pi r cuadrado, siendo r el radio, por tanto la distancia a la que se produce la explosión. Sustituyendo la potencia y el radio por su valor, tenemos un resultado de 32,9 vatios partido metro cuadrado, que son las unidades de intensidad. Vatio por la potencia, metro cuadrado por la superficie. Luego me pregunta que calculemos si la sensación sonora, los decibelios producidos por la explosión. Me da como dato la intensidad umbral, 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Sabemos la intensidad, la acabamos de calcular, y simplemente sustituyendo en la fórmula S igual a 10 logaritmo de I partido I sub 0, tenemos los decibelios, que serían 135 decibelios, simplemente operando. Como veis, hasta ahora las tres preguntas son puro formulario. Formulario, pero que hay que dominar, si no, vamos perdidos, ¿sí? Hay que saber bien las fórmulas y saber combinar dos para obtener una tercera, etc. Seguimos el examen. Problema 4 es un ejercicio de lentes, de óptica geométrica. Me dice que una lente convergente produce una imagen doble que el objeto, y me dice que lo produce a 60 centímetros más allá de la lente. Suponemos que ese más allá quiere decir que si el objeto está a este lado, lo produce al otro la imagen. Por tanto, si la imagen se produce en este lado, se trata de una imagen real, siguiendo el convenio de que el objeto se sitúa siempre a la izquierda del elemento óptico, como siguen la mayoría de libros de texto de segundo. Por tanto, este sería el aspecto del esquema de rayos de este ejercicio, ¿sí? Me da una imagen real, ¿sí? Pero cuidado, cuando me da una imagen real, esta es invertida. Por tanto, sí, y prima es el doble que el objeto, pero invertida, de ahí menos 2i. Si vamos a la fórmula del aumento lateral de la lente convergente, me dice que el aumento lateral, que es la relación entre tamaño imagen y tamaño objeto, y' partido i, es igual a S' partido S. Sustituimos I' por menos 2i, la S' por 60, y calculamos el valor de S. Y el valor de S me da menos 30 centímetros, obviamente negativo, pues consideramos como convenio que está siempre situado delante o a la izquierda del elemento óptico, en este caso una lente convergente. También me pregunta la distancia focal, aplicando la fórmula de las lentes, 1 partido S' menos 1 partido S igual a 1 partido F', obtenemos el valor de F', ¿sí? Despejando sería así. Si no queréis despejar, sustituís aquí y luego despejáis, es lo mismo, ¿sí? Me sale un resultado F' de 20 centímetros. 20 centímetros significa que el foco imagen se encuentra a la derecha de la lente, cosa que cabía esperar. Insisto, siguiendo el convenio de la mayoría de libros de texto de segundo de bachiller, que sitúan siempre el objeto a la izquierda del elemento óptico, por tanto siempre S negativo. Por último, un ejercicio de física moderna. Me dicen que un núcleo de indio 49118 capta un neutrón convirtiéndose en estaño 50-119. Me pregunta qué otras partículas
habrá en el segundo miembro de la reacción y que quede por tanto ajustada, ¿sí? Si el indio 49118, ¿sí?, capta un neutrón, ¿sí?, choca con un neutrón, sí, que es una partícula 1,0, lo que sucede es que para que la reacción esté absolutamente ajustada, 18 más 1 son 19, por tanto, desde el punto de vista de número másico, o sea, de número de nucleones, protones más neutrones, está ajustada 49, 0, 50, menos 1. Por tanto, una partícula menos 1, 0, debe de ser un electrón o partícula beta negativa, como hemos puesto en la solución. Repito, 118 más 1, 119, esto está ajustado. 49 más 0, me tiene que dar 49 también, pues 50 menos 1 que da 49, por tanto tengo una partícula beta negativa, ¿sí? Pero si se ha emitido por parte del núcleo de indio una partícula beta negativa, recordad que es siempre por ruptura de un neutrón que da lugar a la formación de un protón, ¿sí?, un electrón y además antineutrino. Por tanto, también se emite un antineutrino. Por tanto, así queda ajustada esta reacción.